Ya. Buenas noches, chicos, con todos. Me presento para los que aún no me conocen. Soy Dayana Toral y les voy a estar apoyando una vez más en este ciclo en el curso de hematología. Ok. Ya no les voy a hablar mucho sobre hematopoiesis, lo voy a pasar porque ya creo que ya están listos respecto a todo eso, ¿no? Igual les voy a pasar mis diapositivas para que si gustan puedan repasar de ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, he colocado algunos datos acerca de la sangre, las células sanguíneas, y aquí ya empezamos hablando un poquito de la hematopoiesis, dónde se va a realizar su producción, diferenciación, maduración y todo ello. Después hablamos de nuestra médula ósea, tanto la roja y la amarilla. Y ya, voy a comenzar desde aquí ya, hablando sobre la eritropoiesis. Esto es muy necesario que se aprendan, ya que frecuentemente viene en el examen. Y bueno, en este caso, cuando yo llevé hemato general, sí me vino como pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál de estos, me ponía las alternativas y me decía, ¿no? ¿Cuál de estos no pertenece a la línea eritropoyética? O incluso colocar el orden, ¿no? Te ponía todos y tú tenías que enumerar cuál es el orden, cuál es primero, cuál sigue y así. Entonces es muy necesario que ustedes se aprendan el orden de la maduración de los glóbulos rojos, ¿ya? Comenzamos con lo que es el proeritroblasto, después el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, el reticulocito y por último el hematígeno. Y de aquí vamos a hablar de un aspecto muy importante que es el factor estimulante, ¿no? El factor estimulante se refiere a una sustancia que va a estimular lo que es la producción, la maduración y asimismo la activación de las células sanguíneas, todo a nivel de la médula ósea, ¿no? Para su correcta maduración. Entonces, dependiendo al tipo de célula sanguínea, se va a tener un factor estimulante determinado. Por ejemplo, si ahora estamos hablando nosotros de la línea eritropoyética, el factor estimulante, quien va a permitir su maduración de estas células hasta convertirse en un glóbulo rojo, va a ser la eritropoyetina. Para que se acuerden, eritropoiesis, eritrocitos, eritropoyetina. ¿Ya? Entonces este va a ser el factor estimulante para la producción de los glóbulos rojos. El orden en sí solamente sería para que se aprendan primero el proeritroblasto, ¿no? Que es el que inicia todo, el pro. Y de ahí todos van a ser eritroblasto, eritroblasto, eritroblasto. Y la diferencia, ¿no? Primero va a estar el eritroblasto basófilo, luego el policromatófilo o policromático, cualquiera de los dos, y de ahí el ortocromático. Después el reticulocito y por último el hematígeno. ¿Ya? Ahora, aquí otro dato muy importante mencionar es acerca de la anquinina y de la espectrina. Estas básicamente son proteínas estructurales, por así decirlo, que forman parte de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cuál va a ser su función principal? Va a ser mantener la forma de los glóbulos rojos. ¿Cuál es su forma de los glóbulos rojos? ¿Alguien sabe cuál es la forma, aquí como se observa en la imagen? ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos? Bicóncavo. Ay, no, ya fue. Exacto. Muy bien, voy a pedir después manitos ya, chicos. Ya, exacto, muy bien. Gracias, Farid. También voy a seguir anotando sus puntos ya, chicos. ¿Dónde está? Farid, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Bosa. Ya, ¿de qué horario eres, Farid? Práctica es de 10 y 20 a 1 los días miércoles. 10 y 20. A 1:30 los días miércoles, en teoría. En práctica. Ok, gracias. Ya. Entonces, estas dos proteínas van a permitir que mantengan su forma bicóncava, ¿no? Entonces, a la vez también va a poder darles flexibilidad y resistencia. Dos palabras claves ya, chicos. ¿Qué hace la anquinina y espectrina? Da flexibilidad y resistencia.
¿Para qué? Para que estos glóbulos rojos prácticamente no se rompan o no pierdan su forma, ¿no? Se mantengan. Entonces, por ejemplo, si hablamos específicamente de la espectrina, esta es una proteína fibrosa que sí, todo bien. prácticamente va a formar una red debajo de la membrana plasmática del A eritrocito. las 9, creo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a unir a otras proteínas, como lo que es, una de ellas se llama lactina, y ayuda a formar una malla flexible. ¿Ya? De todo esto, con lo único que quiero que se queden es que la espectrina ayuda a formar una malla flexible. ¿Ok? Y por otro lado, la anquirina, igual es otro tipo de proteína que sirve como anclaje. Si es anclaje, quiere decir que se va a unir a la espectrina. Esto nos va a permitir que, en este caso, el citoesqueleto del glóbulo rojo esté firmemente conectado a la membrana celular, dando así lo que es una correcta estabilidad. Entonces, espectrina va a proporcionar una forma flexible y la anquirina va a conectar a la membrana celular, dando estabilidad. De todo esto, la función de estas dos proteínas, mantener la forma bicóncava y da flexibilidad y resistencia a los glóbulos rojos. ¿Por qué es importante esto? En sí existen muchas mutaciones que ya lo vamos a ver más adelante. Claro, lo vamos a ver más adelante. Existen mutaciones o defectos en estas proteínas, hablamos tanto de la anquirina y de la espectrina, por lo que los glóbulos rojos van a deformarse y romperse fácilmente. Esto, por ejemplo, ocurre en lo que es la esferocitosis hereditaria, algo que lo vamos a ver, una patología que lo vamos a ver igual más adelante. Ya, chicos, entonces esa es la importancia de la anquirina y de la espectrina. Pasando, ¿qué alteraciones eritrocitarias se van a observar en los glóbulos rojos? Bueno, existen diversas, ¿no? Igual, esto también va a ser muy necesario que se lo aprendan, porque muchas de estas alteraciones son muy características de anemias específicas. Entonces, por un lado tenemos los glóbulos rojos normales con su forma bicóncava, y de ahí tenemos ya diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los dacreocitos, que son en forma de lágrimas, las falciformes, los acantocitos, los quistocitos, esferocitos, eliptocitos, estomatocitos, el síndrome de Rowlatt, que son como anillos unidos, los equinocitos, los dianocitos, el punteado basófilo, cuerpos de Haynes y cuerpos de Foley. Ya, entonces, todo esto ahorita solamente lo estamos mencionando, ya como les vuelvo a repetir, lo vamos a ver detalladamente en las clases posteriores, ¿ok? Ya, otro dato que estoy considerando aquí para ustedes, para su formulario, ya una de las bases les estuvo comentando que tienen que realizar su formulario, ¿no? Con todos los valores normales de todas las células sanguíneas de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas y todo lo que han estado viendo estas semanas en las clases, ¿ok? Entonces, para ello, aquí, por ejemplo, he colocado cuáles son los valores normales de los glóbulos rojos, según la licenciada. Toda esta información la he sacado de sus diapositivas, ¿ya, chicos? Entonces, les recomiendo que también lo coloquen estos mismos valores, porque si bien buscamos en internet, nos van a salir valores normales, pero siempre va a variar, ¿no? Entonces, para que mejor se aseguren, trabajen con los valores que la docente trabaja, la licenciada María. Entonces, en los glóbulos rojos, en las mujeres, los valores normales va a ser de 4.2 a 5.4 millones, ¿no? En los varones de 4.7 a 6.1. Por otro lado, tenemos igual lo que es la hemoglobina y el hematocrito. La hemoglobina, valores normales de 12 a 15 gramos sobre decilitro y en varones de 14 a 18 gramos sobre decilitro. Hematocrito mujeres de 35.5 a 44.4% y en varones de 38.2 a 48.6. ¿Es necesario que se aprendan esto de memoria? Pues sí.
para su examen sí es muy necesario que ustedes sepan de memoria todos estos valores para que, porque seguramente les va a dar casos clínicos la licenciada en teoría, entonces tienen que saber de memoria, ¿no? Porque creo que en otros cursos, en bioquímica clínica, por ejemplo, recuerdo que a mí sí me daban, ¿no? Los valores normales y los resultados que habían salido del paciente. Pero aquí no, solo te entrega los resultados y tú tienes que, de acuerdo a eso, interpretar si están los valores altos o están bajos, cómo se encuentran. Ya, por otro lado tenemos el BCM y el CHCM. ¿Alguien recuerda qué significa BCM y CHCM? ¿Alguien, chicos? Pueden levantar su manito. Ya, Roxana, niña. ¿No es volumen corpuscular medio? Ya, volumen corpuscular medio. Roxana, ¿cuál es tu apellido, Roxana? Rojas Castillo. Tu horario es los sábados, práctica de 10 y 20 o 1:30. Ok, gracias. Ya. Uno ya nos dijo su compañera. BCM, ¿no? Volumen corpuscular medio. Y la otra, lo que es el CHCM. A ver, no bajen sus manitos ya. No bajen, pues, chicos. Gabriela. Ya, es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ya. ¿Cuál es tu horario, disculpa? ¿De práctica o de teoría? De práctica, de práctica. De práctica el martes de 7 a 9:59 de la noche. Ya, ok, gracias. Chicos, ¿qué está faltando ahí? Tenemos el BCM y el CHCM. ¿Se acuerdan alguien? Tenemos 3. BCM, CHM y falta uno más. Primera sangre. Ay, dime, Maricel. No estoy tan segura, pero creo que es el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. Exacto, muy bien. Hemoglobina corpuscular media. Vamos con los puntos ya, chicos. Gracias. Ya, igualmente. Pero de los 3, sí, es necesario que estos dos sepan de memoria, ¿no? El BCM y el CHCM. Ahora, no sé si ya las primeras semanas la licenciada les habrá enseñado cómo hallar con la fórmula, porque no siempre te va a dar, ¿no? El BCM, no sé, 80 fentolitros, o el CHCM, que, no sé, 34 gramos sobre decilitro. Si no te va a dar para que tú halles. No sé si les habrá enseñado o todavía no. Si no les enseñó, ya, entonces recién seguro lo van a hacer. Lo vamos a hacer ya. Ya, entonces recién lo vamos a hacer ya, chicos. Pero igual ustedes ya tienen que saber valores para que se considere un volumen corpuscular medio normocítico de 80 fentolitros a 100, ¿no? Si es menor, microcítica, 80 fentolitros, menor a 80. Mayor a 100 fentolitros, macrocítica. Y también gracias a estos dos también vamos a poder nosotros identificar en presencia de qué anemia estamos, de qué tipo de anemia estamos, ¿ya? Entonces ahí ya tienen los valores para que puedan colocar en su formulario, ¿ya? Hemos hablado de la línea eritropoyética, ahora varamos a hablar de la megacariopoiesis, de las plaquetas. Entonces, de igual manera, comenzamos primero con lo que es el megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granular y megacariocito liberador de plaquetas, ¿no? ¿Quién es quien va a liberar nuestras plaquetitas? Entonces, de igual manera, su factor estimulante, quien va a permitir que maduren estas plaquetas, va a ser la trombopoyetina. ¿Ya? Esto... Escuchen el examen, ¿ya, chicos? Esto de la megacariopoiesis. Entonces, lo que sí tienen que saber sí o sí es la línea eritropoyética, ¿ya? Y los factores estimulantes, eso también viene en el examen, entonces anoten lo que les estoy diciendo, ¿ya? Trombopoyetina, factor estimulante de la megacariopoiesis.
Ya, continuando, vamos a pasar a la mielopoiesis. Aquí vamos a ver la formación tanto de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Para ello, su factor estimulante, el GMCSF, que es, bueno, sus significados son colonias de granulocitos y macrófagos. Y asimismo también interleuquinas 1, 3 y 4. Ese es el factor estimulante. ¿Qué va a estimular? Pues obviamente la formación de los granulocitos, ¿no? ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Por qué granulocitos? Porque tienen gránulos. Y chicos, no se olviden los gránulos. Y aquí otra pregunta, a ver, ¿cómo son? ¿Quién me puede decir cómo son los gránulos de los neutrófilos, de los eosinófilos y de los basófilos? ¿Cuál es la característica de estos gránulos? A ver, dime tú, Roxana, de los basófilos. ¿Cómo son sus gránulos de los basófilos? Son bien predominantes, color azules, grandes, y no se llega a ver, o sea, incluso tapa el núcleo porque no se llega a ver la forma realmente del núcleo. Exacto, muy bien. Van a ser gránulos grandes, toscos, sin forma, ¿no? Ya. Samara Salvatierra. Sí, le menciono de los tres. A ver, dime de los neutrófilos. Ya. Básicamente las granulaciones de los neutrófilos van a ser acidófilos y no van a ser tan pronunciados, pero sí se van a lograr diferenciar a comparación a los que son agranulados. Y básicamente eso, no son tan prominentes como en el caso del eosinófilo y el basófilo. Exacto, muy bien. Aparte que va a presentar una granulación fina, ¿no? Chicos, mejor los que participan me ponen sus datos acá en el chat ya, por favor, y su horario. Y ya de ahí les anoto ya, para no demorarme más. Por favor, ya. A ver, voy a ver a los que todavía no están participando, ¿ya? Kenner, entonces, ¿cómo sería de los eosinófilos sus gránulos? Su granulación. Las granulaciones de los eosinófilos serían anaranjados o color pardo. Ya, ¿qué más? Y van a ser, no van a ser finas, pero sí se van a poder diferenciar y van a ser de formas circulares. Ya. Lo importante, ya. Está bien, granulación redonda, homogénea. Yo siempre les recomiendo, chicos, que no se guíen mucho por el color, porque a veces juega una mala pasada el color. Ya ha pasado en muchos casos que nos hemos confundido eosinófilos con basófilos, viceversa, ¿no? Y esto por la coloración. ¿Por qué les digo? Porque no siempre ustedes en el microscopio van a observar todos los eosinófilos con gránulos naranjas. No siempre. Va a haber ocasiones en las que van a tener el mismo color de los gránulos de los neutrófilos, más o menos rositas, algo así. Igual manera los basófilos. Entonces, con lo que yo les recomendaría que se guíen para que puedan diferenciar qué tipo de célula es por las características en sí como tal. Neutrófilos, granulación fina. Memorícense eso. Neutrófilos, granulación fina. Eosinófilos, granulación redonda, homogénea. Redonda, homogénea. Homogénea, ¿por qué? Porque todos los gránulos van a estar igualitos, del mismo tamaño. Y del basófilo, granulación tosca, gruesa, sin forma. ¿Ya? Entonces, eso sería respecto a los gránulos de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Ya, factor estimulante, ya saben, ¿no? ¿Cuál es? La GMC. Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, interleuquina 1, 3 y 4. Solamente si colocan las iniciales, está bien. La cosa es que sepan nada más cuál es su factor estimulante. Entonces, acá igual, comienza con el mieloblasto, después sigue... no, aquí falta uno todavía. ¿Cuál falta? ¿Alguien? ¿Se acuerda? Maricel.
antes del mieloblasto. O Alejandra, ¿qué crees que falta antes del mieloblasto? Aquí. Sí, creo que era el pro-mieloblasto. Ya. Ya, aquí lo que viene antes de toda esta maduración, en sí es el blasto, como tal. Qué pendeja, el blasto. El blasto. Y ya de ahí sigue lo que es el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, la banda, un segmentado y todo eso. ¿Ya? Esto igual no es tan necesario que se lo aprendan, pero igual sí lo deberían saber. Para hematología especial sí o sí tienen que saber de memoria esta línea, ¿ok? Pero por ahora creo que no mucho, pero igual les recomiendo que se aprendan el orden, ¿ya? Solamente el orden, no es necesario las características, porque y algunos me preguntaban, ¿no? Que cómo diferencia un promielocito de un mielocito, de un metamielocito y todo eso. Claro, cada uno de estos sí tienen sus características, pero ya es estudiar las células inmaduras. Por eso les decía, ustedes ahora en hematología general se van a enfocar específicamente en el estudio de las células maduras. Células maduras, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, glóbulos rojos, plaquetas. Ya en hematología especial, cuando lleven, ahí ya se van a enfocar de igual manera full células inmaduras. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito y todo lo demás. ¿Ya, chicos? Entonces, esto de igual creo que la otra vadilla les estaba explicando acerca del tamaño, ¿no? De cómo diferenciar un mielocito de un metamielocito. La característica principal va a ser por el tamaño del núcleo. Si el núcleo tiene un tamaño mayor al 50%, se le va a considerar como mielocito, y si su núcleo tiene un tamaño menor del 50%, se le va a considerar como un metamielocito. ¿Ya? Ya. Continuando, de igual manera aquí tenemos nuestra línea de la monopoiesis y de la linfopoiesis. Los agranulocitos, ¿no? Primero va a ser el monoblasto, luego el promonocito y luego el monocito. Y por la linfopoiesis, primero va a ser el linfoblasto, prolinfocito, y de ahí ya tenemos el linfocito grande, intermedio y pequeño. Si se dan cuenta, siempre va a comenzar con el blasto. Monoblasto, linfoblasto. Y ya después pasa el cito, ¿no? Promonocito, monocito, prolinfocito, y así. Ya, chicos, esto igual no es necesario que se aprendan, lo he colocado. Serie blanca ya les explicaba, ¿no? Granulocitos y agranulocitos. Y esto ya les iba mencionando en el reforzamiento pasado, así que ya lo voy a pasar nada más. Ahí tenemos las características de los diferentes tipos de células, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que vieron en clase también acerca de la obtención de muestras sanguíneas. Para ello, estoy colocando esto de las etapas de laboratorio. ¿Es muy importante que lo mencione? Pues sí. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya saben, el docente y su docente, bueno, ambos les han dejado para que ya realicen su monografía para su examen final, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes ha escogido el tema que va a hacer, entonces algo que los licenciados van a tener mucho en consideración. Y en sí, en esta tablita que les estoy presentando, en todo eso se va a basar su exposición final. Tiene que tener, chicos, desde ahora les voy diciendo para que anoten, tanto en su monografía como en sus diapositivas, su tema tiene que tener las 3 fases. Fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica. En función a eso, ustedes van a desarrollar sus casos, sus artículos. Ya, chicos, no lo hagan de otra manera, porque sobre todo, no sé si en teoría también les van a evaluar o solo en práctica, pero si es que les evalúan en teoría, la licenciada María es muy estricta en este aspecto. Ella quiere que ustedes consideren las 3 fases. Si ve que no consideraron 1 o 2 fases, prácticamente te dice tu trabajo está mal. Así tú le digas, no, pero ¿qué he puesto esta información? ¿Qué he incluido, no sé, mi marco teórico, que mis antecedentes, que esto, que aquello? No. Ella quiere que toda tu exposición se base en tus fases. ¿Qué vas a hacer en tu fase preanalítica, en tu fase analítica, en tu fase posanalítica?
Y bueno, para los que han entrado hoy día a mi reforzamiento, al final del reforzamiento les voy a mostrar, por ejemplo, cómo yo hice mi monografía y para que más o menos se guíen con eso ya, chicos. Entonces, hablando de la fase preanalítica, ¿qué es lo que ustedes tienen que considerar? Obviamente la solicitud del examen, la preparación al paciente y la selección de tubos y materiales. Esto ustedes le van a tener que explicar en su examen final al docente, ¿no? ¿Cuál es la solicitud del examen? ¿Qué es lo que el médico está solicitando? No sé si va a ser solamente hemograma o también pruebas bioquímicas, inmunológicas, preparación del paciente. El paciente tiene que estar en ayunas, no tiene que estar en ayunas, cómo tiene que venir, selección de tubos y materiales. ¿Qué tubos voy a seleccionar para extraer las muestras de sangre? Los materiales a usar, etc. En la fase analítica, lo importante es el mantenimiento preventivo y preparación de reactivos, control de calidad y calibraciones y procesos de análisis de muestras y validación. Los que ustedes están viendo en negrita son lo que ustedes tienen que considerar en su monografía, en sus diapositivas, ¿no? Mantenimiento preventivo, hablamos, por ejemplo, de limpieza de los equipos antes del uso, ¿no? Cómo se debe realizar la limpieza. No sé, hay limpieza diaria, semanal, mensual, anual, etc. Control de calidad. Esto es muy importante, chicos. Esto es muy importante que también lo mencionen en sus exposiciones y en su monografía. Control de calidad y calibración del equipo. Si solamente van a utilizar un equipo hematológico, pues mencionan cuál es su control de calidad del equipo hematológico y cómo se realiza su calibración. Si van a usar también pruebas bioquímicas, también tienen que explicar un equipo. Ustedes pueden tomar cualquier equipo, ¿no? Toman un equipo bioquímico, una marca, igual tienen que explicar cuál es su control de calidad y sus calibraciones. Y por último, el proceso de análisis de muestra y validación, ¿no? Cómo se va a realizar este proceso de evaluación de las muestras. Y después pasamos a la fase posanalítica, donde obviamente es la eliminación de las muestras, la generación del informe y recepción de resultados. Y aquí lo importante de la fase posanalítica va a ser la interpretación de resultados, chicos. Ustedes tienen que interpretar sus resultados, no simplemente es entregar y decir, ¿no? Tiene tanto de hemoglobina, tanto de hematocrito, tantos de neutrófilos, de eosinófilos, tienen que interpretar. Está elevado, está bajo y todo eso. ¿Ok? Entonces, no se olviden considerar este aspecto, por favor. Ya. Pasamos a hablar respecto a la selección de tubos. Ya. Para ello, hay un orden que se debe seguir. Eso ya todos debemos saberlo. Sobre todo para los que van a, de igual manera, hacer su exposición, quizá no solamente utilizando pruebas hematológicas, sino también bioquímicas o inmunológicas, se tiene que saber el orden, ¿no?, que se va a extraer. Entonces, primero se extrae en los tubos sin aditivos. Hablamos del tubo rojo o del tubo amarillo, ¿no? Segundo, se va a extraer en el tubo celeste de citrato de sodio. Y ya tercero en el tubo morado de DTA, y ya después en el negro y en el verde, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si por ejemplo a tu paciente se le va a sacar tanto, no sé, pruebas bioquímicas y hematológicas, ¿cuál sería el orden que tú utilizarías para sacar la muestra de sangre de tus tubitos? ¿Alguien? Si se va a sacar tanto pruebas hematológicas y bioquímicas. A ver, dime, Maricel, ¿cuál sería el orden y, bueno, qué tubos usaría? Bueno, normalmente para pruebas bioquímicas se utilizan los tubos sin aditivos, más que nada el tubo de tapa roja, así que utilizaríamos, o sea, primero sacaríamos en ese tubo que sería el de tapa roja, ya que no tiene aditivos. Luego para pruebas hematológicas, pues dependiendo de qué se le pida al paciente, por ejemplo, como hoy mismo dice en las diapositivas, es que pues se le va a pedir una prueba tal vez de hemostasia, pues primero sería el de citrato y luego el de tubo tapa morada, que es el que tiene ETA, o si es que solo se le pide para el hemograma, pues el tubo de tapa morada. Exacto, muy bien. Gracias. Ya te notamos. Y ya. Entonces, chicos, ya sabiendo cuál es el orden
que se necesita para extracción de la sangre de los tubos. Vamos a enfocarnos ahora de nuevo, ¿no?, a hematología. ¿Cuáles son los tubos más frecuentes utilizados en hematología? En sí, los que más se utilizan son los tubos morados y celestes, ¿no? Ahí también se utiliza, por ejemplo, el de heparina de litio para otras pruebas, pero nosotros nos vamos a enfocar en las dos. Para el hemograma, vamos a utilizar el de tubo morado con el aditivo EDTA, y para hemostasia, el tubo celeste con el aditivo de citrato de sodio, ¿no? EDTA también, aunque no lo crean, a mí también pregunta, ¿qué es EDTA? Ya, EDTA significa ácido etil endiaminoto tetraacético, ¿ok? Para los que son expertos en química, ya. Ese es su nombre completo del aditivo EDTA. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo actúa el EDTA? ¿O qué es lo que hace el EDTA? ¿Por qué usamos este aditivo en el tubo morado? Pues prácticamente nosotros macroscópicamente podemos observar que en el tubo morado, después de la extracción de sangre, una vez homogeneizado para que el aditivo se pueda combinar con nuestra muestra de sangre, no se coagula, ¿no? Se queda la muestra líquida. Pues, ¿a qué se debe esto? A que el EDTA va a secuestrar el calcio y asimismo inhibe su activación. Pero, ¿qué es el calcio en la sangre? Bueno, el calcio es un mineral que ayuda a que la sangre se coagule cuando hay una herida. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la coagulación como una reacción en cadena. El calcio actúa como un activador o ayudante. El calcio es quien va a ayudar en varias etapas de esta cadena, ¿no?, de la coagulación, permitiendo que ciertas proteínas, estamos hablando de factores de coagulación, se activen unas a otras. ¿Para qué? Para formar un coágulo o tapón. Entonces, lo que hace el calcio es formar una coagulación. Entonces, si nosotros queremos que la sangre esté líquida, necesitamos que algo detenga el calcio, ¿no?, para que no forme la coagulación. Entonces, ¿quién detiene el calcio? Pues este aditivo, el EDTA. Por eso es que usamos. Entonces, igual pregunta también, al final de su examen final les puede preguntar, les va a decir, ya usamos el tubo morado para hemograma porque tiene EDTA, pero ¿qué hace el EDTA? Entonces ya saben, ¿no? Lo que hace el EDTA es secuestrar el calcio. ¿Para qué? Para que inhiba su activación y por ende no genere la coagulación en la sangre. ¿Ya, chicos? Ahora, por otro lado, hablando de la hemostasia, como les mencionaba, utilizamos el tubo celeste, citrato de sodio. ¿Qué hace el citrato de sodio? De igual manera, evita que la sangre se coagule, uniéndose al calcio. Es similar al EDTA, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que específicamente el citrato de sodio va a inhibir la cascada de coagulación. Entonces, de igual manera, cuando tú sacas en tu tubo celeste, homogenizas, la sangre va a estar líquida. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio? Entonces, después de eso, vamos a extraer la sangre en un tubo con citrato, donde no se va a coagular, y en el laboratorio vamos a agregar el calcio nuevamente. ¿Qué es lo que dijimos que hace el calcio? Coagula la sangre, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a poder medir cuánto tarda en coagular la sangre. Y bueno, esto va a servir para poder detectar problemas de hemostasia, ¿no?, factores de coagulación y todo ello. ¿Ya? Entonces, estos dos tubos son los que más nosotros utilizamos en el área de hematología. Ahora quiero que se enfoquen toda esta parte en hemograma, ¿no? Porque ya en las últimas semanas de clase, si no me equivoco, recién vamos a tocar lo que es hemostasia, factores de coagulación, cascada de coagulación y todo eso, ya, chicos. Ya. Continuando, lo que ustedes hicieron en práctica, ¿no? El frotis sanguíneo y la tinción Wright. Ya, esto hasta ahora muchos chicos han tenido algunas dificultades respecto al frotis sanguíneo, ¿no? Cabe resaltar que obviamente no a ninguno les, o bueno, a no ser que hay algunos que sí tienen buena mano, que les haya salido a la primera su extendido, ¿no?
Pero todo es cuestión de práctica, chicos. Si no les ha salido en toda la clase, en las 3 horas de clase práctica que tuvieron, sigan practicando en su casa. Cómprense su caja de láminas y practiquen, y cada uno de ustedes busque su propio método para hacer su extendido. Ya, chicos, entonces aquí están viendo cuáles son los pasos a seguir para realizar tu frotis sanguíneo. Lo recomendable es usar de 5 a 10. Se me fue el nombre. UL. Microlitros. Ya, de 5 a 10 microlitros de sangre. En un ángulo de 3 a 40 grados, tu extendido. No se olviden que tiene que tener cabeza, cuerpo y su colita. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la tinción Wright, que si no me equivoco igual también ya lo hicieron en teoría. La tinción Wright va a estar conformado por 2 colorantes. Tenemos lo que es la eosina y el azul de metileno. En pocas palabras, la eosina tiñe de rojo el citoplasma y el azul de metileno tiñe de azul el núcleo. Si ustedes saben eso, ya, suficiente con eso, ¿ya? Pero aquí ya como nosotros queremos meterle más metodología y toda la cosa, no hablamos, ¿no? La eosina es un colorante ácido con carga negativa. Lo negativo va a tener afinidad a lo positivo, ¿ya? Es como lo que dicen, no por los opuestos se atraen, ya, eso. Entonces, la eosina, colorante ácido, carga negativa, va a tener afinidad por lo básico, carga positiva. En el azul de metileno es lo contrario, ¿no? El colorante va a ser básico, positivo, y va a tener afinidad por lo ácido negativo. Entonces, de esto no me acuerdo si alguna pregunta viene en el examen, pero igual es muy importante que sepan por qué componentes está conformado la tinción Wright, ¿no? Eosina, que tiñe de rojo el citoplasma, y el azul de metileno, que tiñe de azul el núcleo. Ahora, no sé si todos en práctica han realizado la coloración rápida o la coloración normal. En el horario que yo estuve apoyando, los chicos estuvieron haciendo la coloración rápida, ¿no? Esto basa en prácticamente agregar unas gotas del colorante Wright y al mismo tiempo unas gotas de buffer. Se espera por 5 minutos y después se lava con agua corriente los restos de colorante. Ya, chicos, siempre que van a hacer su coloración de sus láminas, traten de no abrir demasiado el caño al momento de lavarlo con el agua corriente, ¿no? Traten de hacerlo de la manera en la que no caiga el agua con fuerza en la lámina, porque vi que de muchos de ustedes su lámina se ve coloreado bonito, pero al momento de lavar con el agua terminaron pelando toda la lámina. No sirve de nada, se tiene que hacer de nuevo. ¿Ya? Entonces eso es respecto al frotis sanguíneo y tinción Wright. Ahora, el otro tema que es hematometría que vieron esta semana, que personalmente es un tema que es un poquito pesado. Ya, ustedes vieron sobre los leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? De igual manera aquí tienen leucocitos, cuáles son los valores normales en adultos de 5.000 a 10.000, en niños de 5.000 a 15.000 y en neonatos de 9.000 a 40.000. Y aquí ya por cada tipo de leucocito en específico, ¿no? Neutrófilo segmentado, bastonado, linfocito, monocito, eosinófilo y basófilo. ¿Se tienen que aprender esto de memoria? Pues lamentablemente sí, chicos. También se tienen que aprender eso de memoria, los valores normales. Y en sí no solo es para el curso, sino es hasta el internado. Porque en el internado también y en el mismo examen no vamos a estar con nuestro formulario y voy a ver cuáles son los valores normales de los leucocitos en adultos, en niños, de los neutrófilos, de los eosinófilos. Tenemos que saber. Entonces ustedes también tienen que aprenderse los valores normales de todos estos leucocitos, porque también vienen en el examen. Por ejemplo, si viene en el examen, ¿no? No sé, niño de 5 años con 12.000 leucocitos. Y si ustedes solamente se memorizaron de adultos que es de 5.000 a 10.000, van a decir, no, uy, están elevados sus leucocitos. Ese es el detalle. Pero si tú sabes y dices, no, del niño es hasta 15.000, se considera como valor normal. Entonces sí está dentro del valor normal sus leucocitos.
Ya, entonces tienen que aprenderse de memoria, chicos, todos estos valores normales. Ahora, otra cosa que también la licenciada mencionó en clase, ¿no? Sobre cuándo se le llama cuando está elevado, en este caso los leucocitos, y cómo se le llama cuando están bajos. Entonces, cuando están elevados van a ser filias, tanto en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Elevados, filias, y en linfocitos y monocitos van a ser osis, cuando está elevado. Neutrófilo elevado, neutrofilia. Eosinófilo elevado, eosinofilia. Basófilo elevado, basofilia. Linfocito elevado, linfocitosis. Monocito elevado, monocitosis. Y más fácil, cuando están los valores bajos, todos van a ser peñas. Neutropenia, eosinopenia, basopenia, linfopenia, monocitopenia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los valores normales en adultos y en niños. La profesora le estaba preguntando, ¿no? Ay, para hacer un repaso así rápido. Por ejemplo, si una persona, un adulto, tiene, no sé, 50% de linfocitos, ¿cómo se le considera? ¿Cómo interpretarías ese resultado? Tiene 50% de linfocitos, un adulto. ¿Alguien, chicos? ¿Qué dijo? Dime, Alejandra. Sí, sus valores normales es esto de 20 a 40%, 50 sería una linfocitosis. Exacto, muy bien. Así nada más, chicos, en su examen así les va a venir. Entonces, ustedes primero tengan en mente cuáles son los valores normales, ¿no? Dice, un niño presenta 60% de neutrófilos. Tú te acuerdas, ¿no? Los valores normales de los niños, aunque se lo notas en tu examen, son de 20 a 40. Y en el caso me está diciendo que presenta 60. Ya tú pones tu flechita, ¿no? Está pasando los 40, flechita arriba, está elevado. Entonces va a ser una neutrofilia. Te dice, un niño que presenta 10% de neutrófilos. Ah, ya está abajo, flechita abajo, que sería una neutropenia. Y ya. Entonces, eso es lo que también tienen que practicar, chicos, cuando se le consideran valores elevados, cuando bajos, porque eso va a ser su interpretación de resultados. Ustedes al final de sus artículos, en su exposición final, van a tener que interpretar resultado por resultado. El caso, ¿no? Bueno, el caso es, no sé, es de un niño de 5 años. Sus neutrófilos aumentados salieron de resultado 30%. Se encuentra dentro del valor normal. Sus neutrófilos abastonados salieron 0.1%. Se encuentra en niveles bajos. Sus linfocitos salieron 80%. Se encuentra en valores elevados. Por ende, presenta una linfocitosis. Así, dato por dato, ustedes van a tener que interpretar si están altos, si están bajos o están normales. Ya. Entonces, aquí mismo nosotros estamos hablando de la fórmula diferencial. ¿Cuál va a ser? El número de leucocitos va a ser igual a los leucocitos contados en 4 campos, dividido por la altura, por la dilución y por el área, ¿no? Para esto vamos a utilizar la solución de Turk. ¿Alguien se acuerda por qué se usaba la solución de Turk? Para hacer el conteo de los leucocitos. Ya, dime, Maricel, ¿para qué se usa la solución de Turk? Si no mal recuerdo, la solución de Turk va a alisar a los glóbulos rojos, así que es ideal para el conteo de leucocitos porque pues solo van a aparecer leucocitos si es que le agregamos la solución de Turk. Exacto, muy bien, chicos. La solución de Turk lisa los glóbulos rojos, por ende vamos a tener la facilidad de poder contar los glóbulos blancos, ¿no? Igual, ¿se tienen que aprender de memoria esta fórmula? Pues sí, se tienen que aprender de memoria la fórmula. Porque el día de su examen van a ir con su calculadora para que ustedes puedan resolver y hallar. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con leucocitos contados en 4 campos? Para los que quizá ya nos hemos olvidado, nosotros, tanto para el recuento de leucocitos y de glóbulos rojos, vamos a utilizar la cámara de Neubauer ya. No sé si ya lo habrán visto en práctica o recién creo que esta semana van a hacer el conteo. Sí, recién creo que esta semana van a hacer el recuento de leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas.
Entonces ya se les va a enseñar en la parte práctica cómo es que se tiene que cargar la muestra y todo eso en la cámara de Neubauer. Pero aquí nada más recordando, para el conteo de leucocitos, nosotros vamos a hacerlo en 4 cuadrantes, ¿no? O como decimos, 4 campos, en los que se encuentran en la esquina de nuestra cámara de Neubauer. Por eso ahí está en orden. 1, 2, 3 y 4. En esos 4 campos ustedes van a contar los leucocitos presentes. ¿Cómo se va a ver? Se ven así, como acá en la imagen. Un leucocito así. O sea, así de esta forma se va a ver acá. En el número 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces ustedes tienen que contar cuántos hay en cada campo. Y anotan, ¿no? En el campo 1 hubo, no sé, 20. En el campo 2 hubo 30. No, esos son muy bajos. Ya sí. Ya, chicos. Ahora, cuentan en sus 4 campos. Y ya después lo dividen entre la altura, por la dilución y por el área, ¿no? Esto solamente tienen que saber cuál es la altura. 1 sobre 10, la dilución 1 sobre 20 y el área que es 4. Entonces lo vamos a ver también más ratito. Les voy a enseñar una forma un poquito más práctica que a mí me es útil, ya, chicos. Ya, pasamos ahora a los glóbulos rojos. De igual manera, los valores normales en mujeres de 4.2 a 5.4 millones, en varones de 4.7 a 6.1 millones. Ya. Ahora, aquí quería considerar, ¿no? ¿Cómo se le denomina en este caso si a una paciente le salen los glóbulos rojos elevados? Si salen los glóbulos rojos elevados en una paciente, ¿cómo se le denomina o cómo se le conoce? ¿Alguien? Si sale bajo, si sus glóbulos rojos están bajos. Eritropenia. Anemia. Ya, ahí yo nos dice anemia, ¿no? María, ya, si están bajos, dicen que es anemia. Y si están elevados, entonces, ¿qué sería? Ya. ¿Policitemia? Ajá. Ahí dicen los tiempos. Sí, pues les pongo el plagio, nada, chicos. Pues. Ya. Sí, chicos, a diferencia de los leucocitos o de las plaquetas que utilizamos, ¿no? El penia, osis, filia, aquí nosotros en los glóbulos rojos, si los valores son bajos, aquí voy a poner mi flecha para abajo, ¿ya? Si son bajos, estamos en la presencia de una anemia, ¿no? Y si son elevados, una policitemia, ¿no? ¿Ya? Bajos, anemia, elevado, policitemia. De igual manera vamos a tener nuestra fórmula diferencial, número de Matías contados aquí, pero va a ser en 5 cuadrantes pequeños. Igual dividida entre la altura, dilución y el área. Altura 1 sobre 10, dilución 1 sobre 200 y el área 1 sobre 5. ¿Cuáles son los 5 cuadrantes pequeños que vamos a contar? Los que están al medio, no se ve bien ahí, pero ahí en el medio está el A, B, aquí, A, B, C, D y E. En estos cuadrantes son los que se van a contar los glóbulos rojos. ¿Ya? Aquí es donde ustedes, chicos, van a contar los glóbulos rojos. Igual que los glóbulos blancos, ponen en el campo 1 se observaron 20, en el campo 2, 10, en el campo 3, 1. Bueno, obviamente que no se va a observar así. Y así, ya, chicos. Y después de eso, suman todo y la sumatoria lo dividen entre la altura, por la dilución, por el área. Igual aquí también tengo otra técnica que les voy a pasar, más fácil. Y ya. Por último tenemos nuestras plaquetas. Valores normales en adultos de 150.000 a 450.000 plaquetas. Este cuadro se lo tienen que aprender. También se lo tienen que aprender, chicos, porque también vienen al examen, aunque no lo crean. Por ejemplo, en mi caso clínico, ¿no? Mi paciente resultó con
con 20.000, si no me equivoco, 18.000. Decía paciente con 18.000 plaquetas. ¿Qué tipo de, o cuál sería su reporte, ¿no? ¿Cuál sería su reporte? Y ahí las alternativas te ponían, ¿no? Trombocitopenia severa, trombocitopenia moderada, trombocitopenia leve, grave. Entonces yo tenía que saber, ¿no? Si tiene 18.000, aquí me dice que menor a 20.000 se le considera trombocitopenia grave. Ah, ya, entonces es una trombocitopenia grave. Te puede poner, este paciente presenta 30.000 plaquetas. ¿Cuál sería el reporte? Entonces tú tienes que acordarte 30.000, de 20.000 a 50.000 hay una trombocitopenia severa. Y así ya, chicos, entonces espero que puedan memorizarse este cuadrito, por lo menos esta parte de acá, ya, chicos, esta parte de acá arriba. Porque abajo no pregunta mucho, de acá arriba. Estos de acá, no sé, casi siempre creo que es trombocitopenia grave, severa. Tú ya, si no te memorizas, más o menos infieres, ¿no? Si la profesora, por ejemplo, hasta creo que en una ocasión llegó a poner 5.000 plaquetas. Entonces, si tú ya ves 5.000 plaquetas y tú sabes que los valores normales son de 150.000 a 450.000 y ves que tienes 5.000 plaquetas, ya pues obviamente que sería la trombocitopenia más grave que hay, ¿no? Entonces, ya una por deducción nada más, chicos. Eso no se preocupen. Ahora, aquí es el detalle. En las plaquetas existen 3 tipos de métodos que lo han estado viendo en clase también, ¿no? Tenemos el método de Damashek, el método de Fonio y el método de factor 20.000. Siendo el más fácil, el de factor 20.000. ¿Por qué? Porque lo único que hacen en el factor 20.000 va a ser multiplicar por 20.000. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a explicar del método de Damashek, que es el método un poquito más complicado, por así decirlo. Ya, en el método de Damashek, pero primero, para que me presten atención, de igual manera es muy importante que ustedes se aprendan de memoria las fórmulas de los 3 métodos, porque igual la licenciada te va a decir, hállame el número de plaquetas según el método de Fonio, te va a pedir, o hállame el número de plaquetas según factor 20.000. Entonces, según el método que ella te pida, tú vas a tener que hallar. Ya, chicos, entonces no es que solamente me aprendo uno y ya con eso lo saco el resultado. Porque si ustedes se han dado cuenta, cuando la licenciada hizo algunos ejemplos con los 3 métodos, salían resultados distintos. Y es así. No siempre, nunca en los tres métodos va a salir el mismo valor, ¿no? No sé, por ejemplo, 150.000. Si lo hago en Damashek me sale 150.000. Si lo hago en Fonio me puede salir un poquito más bajo. En factor 20.000 un poquito más alto. Entonces va a depender el método. Entonces, para el método de Damashek, para el recuento de plaquetas, primero se cuenta el número de plaquetas en 100.000 glóbulos rojos, en este caso en 10 campos. Recuerdan que la licenciada mencionó en 10 campos contar. Aquí tenemos un campo, ¿no? Entonces tú en ese campo vas a contar cuántos puntitos hay de plaquetas. Entonces tú pones campo 1, se observó 7 plaquetas. Campo 2, se observó 10 plaquetas. Campo 3, se observó 8 plaquetas. Y así sucesivamente en 10 campos, chicos, no se olviden. Tienen que contar en 10 campos. Entonces, el resultado que les sale lo colocan acá, ¿no? La sumatoria de los 10 campos. No sé, te sumo, por ejemplo, 180. Lo colocas aquí. Ahí la vas a multiplicar por un factor. ¿Cuál es el factor? Aquí con la flechita te indica, ¿no? Vamos a utilizar nosotros el hematocrito del paciente. Entonces, si la licenciada te pide que halles por el método de Damashek, tú tienes que saber cuál es el factor. Para eso te tiene que dar como dato el hematocrito. ¿Ya? Entonces, aquí, vamos a ver adelante. Ya. En el hematocrito, ya. Mejor lo bajo así para poder. Ya. Acá, chicos, si tu hematocrito de tu paciente, por ejemplo, te da 37%, este es el hematocrito de tu paciente. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para utilizar en la fórmula el factor? Buscas
el hematocrito de 37%. Aquí está el rango de 36 a 38, de 39 a 40, mayor a 40 y menor o igual a 35. Entonces, si es 37%, ¿a dónde pertenece? A este rango, ¿no? De 36 a 38. Entonces dice, si tu paciente presenta 37% de hematocrito, para que puedas utilizar el factor, indica que le tienes que sumar más 3. Entonces, a este 37% le sumamos más 3. ¿Cuánto sería? 37, 38, 39, 40%. Tú, este resultado es lo que vas a colocar en tu fórmula, ¿no? Aquí dijimos que nos había salido 180 de nuestra suma de nuestros 10 campos, ¿no? De los 10 campos. Nos salió 180. El factor, nuestro paciente presenta 37% de hematocrito. Según la tablita, dice que le tengo que sumar más 3, me sale 40. Ya, mi factor será 40%. Y se multiplica por 100. Y ya te sale el resultado. Entonces tú multiplicas, ¿no? 180 de mi número de plaquetas que conté en mis 10 campos por 40% de mi factor por 100. Y te sale el resultado de tu número de plaquetas. Hacemos otro ejemplo más para que quede más claro ya, con el método de Damashek. Ya, igual. Por ejemplo, hemos contado en 10 campos, ¿no? Me sale la sumatoria igual, 200. Coloco esos 200, ¿no? 200 por factor. Me pide factor, pero para factor tengo que saber el hematocrito del paciente. Ya, su hematocrito. Su hematocrito del paciente me dice que es 41. Ya. Entonces, ¿qué factor voy a colocar acá? ¿Alguien? Si me dice que el hematocrito del paciente es 41. Alejandra, Gabriela. 41. Sí, es más, igual. Igual. Exacto, muy bien, ya chicos. Ya. ¿Por qué 41? Porque según nuestra tablita nos dice que el factor, si es mayor a 40, se le suma 0. Le sumamos 0, 41. Entonces colocamos 41% por 100. Y ya, realizamos esta operación y nos sale el resultado. Entonces, así de fáciles, chicos. Pero una vez más les repito, también tienen que aprenderse este cuadrito. Entonces, para los que quizá no tienen buena memoria como yo, porque yo tampoco tengo buena memoria, lo que yo hacía, por ejemplo, es que apenas la licenciada me entregaba el examen, con mi lapicito me ponía a escribir todos los valores normales de lo que recordaba, para no olvidarme, porque sé que todos nos ponemos nerviosos en el examen, ¿no? Entonces, lo que hacía era colocar ya glóbulos rojos, valores normales de tanto a tanto, leucocitos, valores normales de tanto a tanto, para hallar mi recuento de plaquetas. El factor, allá, menor o igual a 35 es más 5. De 36 a 38 se le agrega más 3. De 39 a 40 más 1. Mayor a 40 no se le agrega nada. Ya lo colocaba en mi examen con lápiz. Cosa que ya después tranquila revisaba, ¿no? Ahí el hematocrito del paciente me dice que es 32. Le tengo que sumar más 5. ¿Te gusta o qué? Ya sería tanto y colocabas. Ya chicos, entonces es una técnica que quizá les pueda servir, ¿no? Para los que no tengan buena memoria como yo. Ya, y eso chicos es respecto al método de Damashek, que para mí creo que es el que es un poquito más complicado, el de todos. Ahora, pasamos al método de Fonio. En el método de Fonio, igual, en todos chicos, van a hacer su recuento de plaquetas en 10 campos, no se olviden. Ahí van a tener un campo, cuentan cuántos puntitos, ¿no? Las plaquetas. ¿Cuántos hay? Hay 5. Entonces colocan en el campo 1, hay 5 plaquetas. Buscan otro campo. En el campo 2 hay, no sé, 8 plaquetas. En el campo 3, así por 10 campos. Ahora, igual, acá por ejemplo, para el método de Fonio, me salió la sumatoria de los 10 campos igual, 200 plaquetas. Por, ¿qué es RBC? ¿Qué es RBC, chicos? RBC.
¿De dónde saco el RBC? Ok, Google. ¿Qué es RBC en hematología? ¿Se acuerdan? RBC automatizado todavía dicen. RBC automatizado. ¿Qué será el RBC automatizado? ¿Recuento de A glóbulos ver, rojos? yo sé, recuento de Glóbulos rojos. blancos o rojos. Ah, ya, muy bien. Ajá, Pum. recuento de glóbulos rojos, chicos. Entonces, igual aquí te tienen que dar un dato, ¿no? Recuento de glóbulos rojos. No sé, por ejemplo, te da que su recuento de glóbulos rojos es 3.500.000. Ya, te pide automatizado. Igual, entonces reemplazas tus valores. Número de plaquetas, 200 por tu recuento de glóbulos rojos automatizado, dividido entre 1000. Esto es dividido entre 1000, ya, chicos. Creo que en su diapositiva de la licenciada le faltó considerar la división entre 1000. Pero lo tienen que dividir entre 1000. Es que hay dos maneras, pero para que se les haga más fácil, les enseño yo esta ya, en la que tienen que colocar todo el valor y la dividen entre 1000. ¿Ya? Ese es el método de Fonio. Entonces, recapitulando, en el método de Damashek, para que tú uses tu método de Damashek, ¿qué tienes que tener sí o sí? ¿Qué datos sí o sí tienes que tener para poder utilizar tu método de Damashek? Dato. Obviamente vas a tener factor. Ajá, el factor. ¿Y qué es el factor? El hematocrito. Tú. Los hematocritos. Exacto. Ya. Entonces no se olviden, chicos. Si van a usar método de Damashek, sí o sí tienes que tener tu hematocrito. Ya, si no tienes hematocrito no vas a poder utilizar este método. Entonces, método de Damashek, hematocrito. ¿Qué necesitas sí o sí para utilizar tu método de Fonio? Tu recuento de glóbulos rojos, ¿no? Tienes que tener sí o sí tu recuento de glóbulos rojos para utilizar el método de Fonio. Y por último, el que te decía el más fácil, ¿no? El método del factor 20.000. Lo único que haces es igual colocar tu número de plaquetas de los 10 campos, me salió 200, dividido entre 10 multiplicado por 20.000. Aquí sí no necesitas ningún dato, solamente obviamente tener tus plaquetas, ¿no? Tu recuento de plaquetas, cuánto te ha salido. Divides entre 10 por 20.000. Y ya, entonces, como les repito, ustedes van a utilizar el método según lo que les pidan en el examen. Mayormente, la licenciada piden estos dos métodos, ya, chicos, en Fonio y en Damashek. Entonces, repasen más estos dos métodos, ¿ya? Y bueno, para dar una practicadita rápida, he preparado 3 ejercicios nada más para que ustedes me ayuden, ¿ya? Y a ver quién es Flash y lo resuelve al toque. Se realiza el recuento de eritrocitos y obtenemos los siguientes resultados. En el campo 1, recuerdan acá que se cuenta en 5 campos, el A, B, C, D, E, ya. Entonces dice, en el campo 1 se encontraron 20 eritrocitos, en el campo 2 28, en el campo 3 26, campo 4 27 y campo 5 25. Aquí está ya, bueno, la fórmula, ¿no? Aquí ustedes tienen que colocar el número total de eritrocitos, ¿no? De los 5 campos, la sumatoria. El número aquí, y ya ustedes saben, ¿no? Esto dividido por el volumen, la dilución, el área. Ya. A ver, resuélvanlo, chicos, y me dicen cuánto les sale. Y les voy a poner 2 puntos, o 3, ya. 3 puntos. Me dicen cuánto les sale. Cuatro, 1 en 10.
Ya, a ver, Samara, ¿ya lo tienes? ¿Cuánto te sale? Sí, me sale 6.300. Ya. Aparte un ratito, ¿cuánto me dijiste para anotarlo? 6.300. Ya, 6.300 me dices, ¿no? Ya, alguien, chicos, que le salga el mismo resultado, otro. Estamos hablando de los eritrocitos. Sí, también Yo sale 6.300. Ya. Kenneth, ¿cuánto te salió? 6.300 también, 6.300. Gentita, me mandan el reforzamiento, Ya. please, gracias. Entonces, a ver, lo resolvemos con todos. ¿Cuánto es la sumatoria acá, chicos? De 20 más 28 más 26 más 27 más 25. 126. Ya. Ya. Entonces, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Colocamos en la parte de arriba 126 entre el área, dilución y volumen. ¿Cuánta es la...? Aquí, ya, bueno, aquí vamos a poner primero el área ya. ¿Cuánto es el área? 1 entre 5 ¿Ah? por la dilución, 1 en 200 ¿Qué mierda? por el volumen, 1 en 10. ¿Qué mierda? ¿Ah? Ya. Espera. Supone que el resultado de esto nos tiene que salir 6.300.